Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos debates, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Si yo les digo Yemen, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Algunos fanáticos de la serie de Friends recordarán cuando Chandler quería escaparse de Janice y dijo que se iba a ir a Yemen. Probablemente muchos pensarían en ese momento que era un país inventado, que no existía, pero la realidad es otra. Yemen, que se conoce oficialmente como la República de Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo, entre Asia y África, compartiendo sus fronteras con Omán y Arabia Saudita. Su capital es Sanaa y desde hace poco más de 10 años se encuentra atravesando uno de los conflictos internos que se han catalogado como un gran desastre según las Naciones Unidas. En los últimos meses pueden haber visto noticias sobre ataques de los hutíes a diferentes embarcaciones en el Mar Rojo. Y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a entender quiénes son los hutíes, qué es lo que está pasando en ese país, en ese conflicto, que si bien no es muy conocido ni cubierto por la prensa internacional, sí es un conflicto que afecta esa región y que vale la pena darle un vistazo y analizar lo que pasa en este país y las consecuencias que eso puede traer tanto en la región como a nivel internacional. El análisis. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Primero está el capitán de corbeta Camilo Uquillas Prieto, que es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de los Andes, oficial activo de la Armada de Colombia con grado de capitán de corbeta. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Internacionales de la Armada de Colombia, profesor de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Derecho Internacional de Mar y Seguridad Internacional. Bienvenido, Camilo. Gusto saludarte de nuevo y compartir con ustedes. También tenemos a Juan Pablo Montoya Piedrahita, que es politólogo con énfasis en seguridad, paz y conflicto de la Universidad del Rosario, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional, magíster en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y actualmente estudiante de maestría en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes. Desde hace más de 4 años se desempeña como asesor, analista e investigador en diferentes entidades del sector público, apoyando en toma de seguridad, planeación, políticas públicas y proyectos. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Martín. Un gusto siempre volver a este espacio. Como te decía, nuevamente un cordial y afectuoso saludo a ti, a mi compañero de mesa Camilo y a los oyentes. Primero, dando unos datos básicos sobre quiénes son los hutíes y más o menos cuáles son sus objetivos. Los hutíes son un grupo armado en Yemen de la minoría musulmana chiita del país. Se formó en la década de 1990 para combatir lo que se consideraba la corrupción del entonces presidente Ali Abdallah Saleh. Y después de la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en el 2003, los hutíes adoptaron el lema Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria para el Islam. Y se declaran parte del eje de resistencia liderado
por Irán contra Israel, Estados Unidos y Occidente en general. Bueno, hay muchos más datos, pero vamos pasando ya, digamos que al tema. Camilo, ¿qué nos trae a este tema? ¿Por qué estamos discutiendo qué es importante que los oyentes vayan sabiendo para llenarse un poco de contexto y entender lo que pasa? Gracias, Martín. Aprovecho y saludo de nuevo a Juan. Un gusto estar de nuevo contigo aquí en el panel. Como ya tú lo mencionas en la introducción del podcast del día de hoy, es importante pues saber la geopolítica que se nos está presentando aquí en esta situación. Es una guerra que lleva más de 10 años, una guerra la cual ha afectado toda la geopolítica de la región, ya que enfrenta directamente en un territorio, podríamos denominarlo como una pequeña guerra fría regional, en donde encontramos el apoyo por parte de Arabia Saudita hacia el lado de toda el gobierno que estaba establecido, que era de índole sunita, y un grupo minoritario a nivel político, no a nivel social, porque pues socialmente tiene más población desde el punto de vista chiita aquí en Yemen, pero vemos cómo Irán apoya estos grupos rebeldes, si lo pudiéramos denominar de alguna forma, que atacaron o se insubordinaron frente al gobierno que está establecido desde 1966. Esto ha afectado a la región. Si vemos pues toda la península arábica, quien quiere ejercer soberanía o quien quiere ejercer hegemonía en estas regiones, Arabia Saudita. E Irán, desde el punto de vista no solo desde lo religioso, sino lo político, está generando un gran problema. Esto se le suma pues a todo el tema de los ataques que hubo contra Israel por parte de grupos palestinos, lo cual ese contacto musulmán hace que los hutíes terminen apoyando a muchos grupos en Palestina y por eso declaran como objetivo directo cualquier buque que se acerque al Golfo de Edén, que pues desde el punto de vista los acercamos a un mapa, pues es la entrada hacia el Mar Rojo y de ahí pasar directamente a nuestro conocidísimo Canal del Suez. Entonces, pues eso es un ambiente geopolítico, Martín y Juan Pablo, bastante complicado, sumado al que ya veníamos viendo en Oriente Próximo con Israel y Palestina, por lo cual, pues creo que es importante que lo analicemos desde este punto de vista, las consecuencias, podríamos decir, regionales, las consecuencias que esto puede llegar a generar a nivel hemisférico y posteriormente a nivel mundial un tipo de conflicto tan desbordado como podría ser el yemení. Sí, Juan Pablo. Sí, ahí coincido con Camilo de esa influencia geopolítica o el trasfondo del conflicto. Es no solo religioso, sunitas versus chiitas, un gobierno, por decirlo así, legítimo, o también sabemos que Yemen es de los pocos estados en Medio Oriente organizados como una república. Es bien peculiar, pues esa característica organizacional y cómo se conforma políticamente con un grupo, como lo comentó Martín al inicio del podcast, de minoría chiita, en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, en contra de lo que ellos consideran desde el Islam Occidente, y pues aliados también, como lo comentaban, con Hamas en Gaza, con Hezbollah en Líbano, y ya lo dijo Camilo, pues claramente esos grupos, y se sabe por inteligencia, por información, que pues han sido o han recibido apoyo por parte de la República Islámica de Irán. Entonces, más allá, uno puede ver un microconflicto o un conflicto en un estado, en una región, pero pues que vemos que en el trasfondo son dos grandes, me gusta ese concepto que usó Camilo como estilo de guerra fría, pero en este caso entre Irán y Arabia Saudita, y pues que no es un conflicto nuevo.
pues lo abordamos ahorita, la guerra civil desde 2014, pero sabemos que desde el 2000 han habido confrontaciones. En el siglo pasado recordemos todo el tema de la unificación del Estado yemení. Entonces no es un conflicto nuevo, son violencias y guerras, que me gusta ese concepto, recicladas, vienen de vieja data. Entonces, y lo cual dificulta mucho más la resolución del conflicto, y que ha tenido impacto bastante amplio en la población, en desarrollo, en ingresos del Estado yemení, en hambrunas, en el tema de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto. Entonces, ese conflicto, como lo habla las Naciones Unidas, pues también ha generado una gran crisis humanitaria y de diáspora de esta población a nivel global. Pero sí concuerdo que es, a fin de cuentas, uno de los trasfondos geopolíticos en la región, es esa o guerra fría, como lo dijo Camilo, que me gusta ese concepto entre Irán y Arabia Saudita. Y un punto de hecho muy importante que me parece que vale la pena tratar es el Mar Rojo y la importancia que tiene este mar en general para el comercio internacional, porque el Mar Rojo pues tiene el Canal del Suez en el extremo norte y el estrecho también de Bab el Mandeb, que desemboca en el Golfo de Adén y que pues es una vía fluvial muy transitada por barcos que atraviesan el Canal de Suez para llevar mercancías entre Asia y Europa. Y pues una gran cantidad de suministros, pues más que todo creo que energéticos, atraviesan por estos sectores de Europa para llegar a Europa. Y pues es muy importante, es una ruta muy importante para el comercio internacional. ¿Cómo podría afectar esto, estos ataques? ¿Cómo han venido afectando estos ataques al comercio en general, no solo en esta región, sino también el impacto global que pueden tener? Gracias, Martín. Sí, pues la verdad creo que esta nueva amenaza que surge para el comercio internacional bajo tanto el derecho internacional del mar como el derecho internacional marítimo, que recordemos son dos conceptos diferentes, que ya los habíamos hablado anteriormente. Creo que a esto se le suma otro nuevo integrante que ya veníamos trabajando desde el comienzo de los años 2000. Veníamos teniendo un gran problema desde el punto de vista de piratería con todo esto que se está saliendo de control en Somalia. Ya la propia OTAN había creado mecanismos para tratar de combatir la piratería en Somalia. Si vemos un mapa, pues aquí de pronto para los escuchas, recuerden pues que tenemos Somalia, es una gran península que bordea el Golfo de Edén y es puro al frente de Yemen. Son dos países que solamente los separa el Golfo de Edén. Como decía Martín, aquí se mueve prácticamente todo el comercio que sale desde Indochina, la península arábica, hacia, dirigido hacia Europa u Occidente. Entonces, si le sumamos otro integrante para hacer que el comercio se entorpezca, pues esto va a hacer que hacia futuro, a un futuro muy próximo, todo el tema del petróleo, todo el tema de gas, todo el tema de comercio se va a ver muy afectado. ¿Por qué? Aquí se mueve casi más del 15% de todo el comercio internacional y esto va a hacer que muchas empresas que ya lo hemos, ya se está viendo empresas tan grandes como Merckx, la propia Merckx, la empresa más grande de comercio marítimo en el mundo, ya está diciendo que no va a pasar por el Golfo de Adén, por lo cual le toca dar toda la vuelta hasta el sur del África para entrar por el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo o pues seguir hacia el norte de Europa. Entonces, ya empezamos a ver un tema comercial bastante complicado, empezamos a ver un tema geopolítico bastante complicado en la región y lo vemos también desde el punto de vista ya de seguridad. O sea, ya la OTAN frente a los piratas somalíes tomó una decisión. Les recomiendo una película que creo que resume bastante este tema y es Capitán Phillips con Tom Hanks, quien nos muestra un caso verdadero que ocurre de un secuestro de somalíes a un buque y después de toda la situación de entrar al buque, tiene que entrar un grupo especial de la OTAN
a liberar el buque y estos piratas, que bajo el derecho internacional se considerarían pues que son simplemente están robando, tratando de secuestrar un buque, ya son tratados como terroristas. O sea, la piratería ya es un terrorismo, ya es atacado como terrorismo. Y obviamente, pues lo que estamos viendo en Yemen, pues es terrorismo puro, es atacar directamente intereses de otros países por medio de sus buques o buques con bandera de países que podríamos denominar como occidentales. Entonces, pues podemos ver aquí un gran cóctel que puede llegar a hacer que la región se empiece a salir de control o pues permita precisamente ser la oportunidad para países como Arabia Saudita de poner a todo el mundo en contra precisamente de Irán, que es su enemigo, como lo decía Juan Pablo ahorita, que es el enemigo en la región, es la otra parte de la balanza en la región, y pues qué mejor que tener el respaldo directo de Estados Unidos y Occidente. Juan Pablo, opiniones. Sí, justamente lo que hablaba Camilo, pues pese a ser, y lo podíamos discutir pues, a mayor profundidad, y es que un grupo terrorista de impacto local, no de impacto global, o amenaza global, como si sabemos lo fue en su momento Al-Qaeda, el Estado Islámico, en estos momentos considerado Hamas y Hezbollah, pues por el Estado de Israel y otros países de Occidente como una amenaza más que local global, como lo son los hutíes, si lo hablábamos al inicio, pues tienen un impacto local, pues están generando con esta acción, impactando, generando consecuencias globales, lo que hablaba Camilo. Están en una zona geoestratégica vital para el comercio global y pues ya esos ataques en contra, lo que él habló, en contra de la normatividad internacional, lo que es preocupante o una gran preocupación real. La Maersk, una grande empresa naviera, con sus containers, recordémonos esos containers para todos los oyentes, los grises con el logo de la estrella blanca y azul, esa es la Maersk, y que acá pues hay en Buenaventura llegan muchos de esos containers a Colombia de la naviera, entonces tienes un impacto precisamente eso, esa es la preocupación real, el impacto global. Y dijo, si ya ellos no pasan por el canal del Suez, sino otras navieras optan por dar la vuelta por Cabo de Buena Esperanza, toda la vuelta a África, ¿qué va a implicar, como dicen en la autoridad marítima, los expuertos portuarios? Pues aumento de costos, van a subir los costos, porque el flete aumenta, el tiempo de desplazamiento de la llegada de los productos aumenta, entonces eso a fin de cuentas va a generar impactos en la economía, en el bolsillo de cada ciudadano, y él lo decía una persona en Dimar, sí, y me gustaba esa analogía. Si hay problemas en el tránsito marítimo y en el tráfico marítimo del comercio global, a fin de cuentas mi arepa huevo, porque él es cartagenero, mi arepa huevo va a subir, va a ser más cara. Entonces es la preocupación que siempre se ve en el comercio. La garantía de generar comercio global es justamente no afectar los precios y también la logística de productos, llámese productos de básicos o de primera necesidad, o llámese tecnológicos, o llámese también lo que vimos, recursos naturales vitales como lo es el gas o el petróleo que sale justamente cercano a Yemen. Entonces, esa es la preocupación real de los ataques hutíes a barcos y a flotas de comercio en el Mar Rojo, próximos al Mar Rojo y al Canal del Suez. Bueno, ya hemos mencionado un poco sobre la importancia que tiene esta situación para Arabia Saudita, pero también quiero que empecemos a tratar más sobre pues, otros países, específicamente tal vez los que se ha visto como en noticias que son tal vez los más interesados por este conflicto. Puede que esté equivocado, pero Estados Unidos y Reino Unido son los que más le han dado atención a este conflicto. No sé si ahí incluye otras organizaciones internacionales como la OTAN o alguna otra que también vea que esto está siendo muy importante porque pues recordemos que también tenemos a Israel y Palestina que pues no ha parado en este momento y pues no parece que vaya a tener un fin de este conflicto pronto. Entonces, pues Camilo, sí es cierto que estos dos países, Estados Unidos y Reino Unido, tienen mucha importancia ahí. ¿Qué papel juegan? ¿Qué objetivos podrían tener en esto? ¿Si participa la OTAN o no?
Gracias, Martín. Sí, la verdad es bastante curioso como el enfoque mediático que se le está dando al cubrimiento de la noticia. Cuando uno hace como la investigación ya profunda sobre el tema, encuentra que son solo los medios típicos americanos, CNN, Fox, los británicos, BBC, pero si uno empieza como a adentrarse más en el tema, los otros medios no le están dando casi el ruido que sí le están dando los medios, estos medios anteriormente mencionados. Llama la atención un poco eso, y tú mencionabas solo Estados Unidos y Reino Unido. Anteriormente en mi intervención yo hablaba de la OTAN. La OTAN, la OTAN como toda la organización para el tema, por ejemplo, de piratería frente a Somalia, salió la OTAN completa. O sea, hay o hay buques o tropas, inteligencia, todo lo que a ustedes se les ocurra desde el punto de vista de guerra contra piratería a nivel naval, es la OTAN completa la que está acá. Pero en este caso de Yemen, son unos pocos países los que le han dicho a Estados Unidos, sí, lo acompañamos, estamos ahí. Y si uno va como al trasfondo, pues dice, hay alguien detrás que tiene mucho interés de hacer ruido en Occidente y ese precisamente es el vecino de Yemen, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el mayor aliado de precisamente los Estados Unidos y Reino Unido en la región. Prácticamente el 70% del petróleo que sale para estos dos países sale de Arabia Saudita. Entonces, empieza uno a hilar fino y encuentra, pues, a ver, qué mejor buscar un conflicto que no nos afecte tan directamente como puede ser el yemení, un conflicto que bajo las Naciones Unidas ha sido considerado como catástrofe humanitaria, o sea, ya es un tema a nivel de catástrofe que se ha salido del control por parte de las propias Naciones Unidas, el tema de desplazamiento, el tema de asesinatos, de todo lo que ha generado el conflicto, la propia Naciones Unidas lo ha considerado de esta manera. Por lo cual, pues, qué mejor que crear un conflicto alejado, pues, directamente de Arabia Saudita, no dentro de su territorio, sino muy cercano, para mostrar la amenaza que significa Irán. La amenaza que significa Irán para toda la península arábica, para todo Occidente, como siempre nos lo han vendido. Entonces, creo que es más la oficina de prensa de Arabia Saudita ahí detrás, tratando de mover uno que otro hilo, de crear como toda esta burbuja en torno a Yemen, que el problema está, o sea, aquí no se puede tampoco decir, no, es que no hay un problema, el problema está. Lo que pasa es que desde el 2014 viene este problema y creo que hay gente que ni siquiera sabe dónde es Yemen. Hay gente que ni siquiera había escuchado que existía un país que se llamaba Yemen. Y hoy en día, gracias a todo este boom mediático que se le está dando, creo que a la larga la geopolítica la podríamos ubicar precisamente en lo que quiera Arabia Saudita frente a su gran rival regional, que es Irán. Además que de pronto pensando que este es un año electoral en Estados Unidos, dependiendo de cómo se mueva en los medios, de cómo termine siendo el resultado, digamos que final o parcial de esto, podría tal vez beneficiar o afectar un poco esa candidatura de Biden, Juan Pablo. Yo creo que esto podría ser un tema de hoy, de otro podcast, y pues, pero claramente sabemos que en los Estados Unidos influye no solo a nivel interno y electoral, sino también de relacionamiento con el Congreso de los Estados Unidos, pues ese comportamiento de la política exterior. Eso puede ser lo que, o sería la respuesta por parte mía. Tengamos en cuenta que pues, para Estados Unidos sí es importante el tema de política exterior y puede o no determinar unas elecciones. El comportamiento o la toma de decisiones de un presidente sobre un conflicto, intervenir o no en una confrontación, pues puede generar ya sea o a favor de su reelección o la pérdida y la victoria de otro candidato o llegar al poder. Y como les digo, principalmente también la función, no solo con las fuerzas, el relacionamiento con las fuerzas militares, sino también con el Congreso, que a fin de cuentas el Congreso tiene mucha influencia en los recursos, en la asignación de recursos, cuando son también temas de política exterior y de intervenir o no en un país extranjero, pues ellos tienen un rol
preponderante. Esa sería mi respuesta sin desconocer de pronto el impacto, pero también mirando muy seguramente lo que dice Camilo. Sería interesante hacer ese análisis, qué tanto el ciudadano o el estadounidense el común sabe dónde es Yemen o sabe qué es el conflicto yemení, lo que hablábamos. Es un conflicto muy local y muy de la zona como le decía, como lo hemos hablado en el transcurso del programa, muy de esa zona o de esa confrontación saudí-iraní. Entonces, pues acá porque le estamos hablando, que somos pues, expertos en temas de análisis internacional, pero muy seguramente el ciudadano, el común, no tiene ni idea. O también, como vimos, quienes han hablado mucho o la información que uno obtiene es de Naciones Unidas por la crisis humanitaria que ha generado el conflicto mismo allá en Yemen. ¿Qué pasaría entonces si de pronto volviera Trump ahí? ¿Cómo intervendría él en el tema? Porque en el tema de Israel y Palestina, él parecía manejar el tema de una forma muy pesada con sus intervenciones, con trasladar la embajada, por ejemplo, a este conflicto. Si suponemos, claro, que llegara a quedar Trump de presidente, ¿le daría importancia, le daría más importancia o Bueno, yo lo vería, recordemos que, por ejemplo, los temas de la OTAN, como nosotros aquí en esta parte del mundo entendemos el tema de la OTAN a veces se ve como un tema muy militar, pero la OTAN a la larga es un tema muy político. Y con el primer periodo de Trump pudimos ver que para Trump la OTAN no es tan militar como lo ha, por ejemplo, lo ha tratado de mostrar Biden durante su periodo presidencial. Para Trump, el tema desde el punto de vista de la OTAN y cómo se perfila la OTAN es más desde el punto de vista de cómo puedo empezar a ejercer políticas internacionales, ampliando mi influencia del mundo occidental. Recordemos que pues aquí ya no hablamos de Estados Unidos solamente, sino lo que entendemos como el mundo occidental, o en este caso, pues obviamente los países que hacen parte del Tratado del Atlántico Norte. Entonces yo lo vería en tal caso que aquí jugando un poco a la especulación, que a veces es bastante difícil en nuestra materia, sobre todo, Trump intentaría empezar a meter más la OTAN en el tema. No tanto desde lo militar, sino desde lo político, acercando la OTAN más hacia Arabia Saudita con la intención de que empezar a rodear a Irán, tal cual hicieron con Rusia, tratando de acercar la OTAN a Ucrania. Creería que la punta de lanza en este momento para la OTAN sería Arabia Saudita. Obviamente no puede ser parte miembro, pero sí tener como esa figura con la cual nosotros contamos, nosotros digo Colombia, socio global, para tratar de acercarse e ir bordeando y cercando, creería que es la palabra más adecuada, cercando a una amenaza directa que es como lo es Irán. Yo lo vería más desde ese punto de vista, Martín, que esa sería como la intención de, dado el caso que llegara Trump de nuevo a la presidencia. Juan Pablo, opiniones sobre eso? Y también pues de pronto algo más que quiera mencionar que se nos esté medio pasando, pues ya se nos está acabando un poco el tiempo, todavía no concluir, pero algún tema que también quiera poner sobre la mesa. Sí, más allá de eso, pues como les decía, la preocupación real es que hemos conflictos reciclados. Ese concepto me gusta mucho, porque les decía, esto no es nuevo, esto no es de ayer ni del 2014. Esas son confrontaciones de vieja data. Y como hemos visto, todo lo que hablamos de conflictos posguerra, sí, pues Segunda Guerra Mundial, es conflictos entre internos de los estados, como lo hablábamos muchas veces del gobierno con un grupo armado beligerante, un gobierno, como lo hemos dicho, mayoritariamente sunita, contra un grupo beligerante chiita, que se prolonga en el tiempo y lo que genera es todo lo que hemos visto, todo ese impacto a nivel humanitario negativo y que a fin de cuentas también tiene ese rol o esa importancia a nivel local pero como les decíamos, como lo hemos hablado en el podcast, en este capítulo, en la zona de Medio Oriente y también, como lo dijo Camilo, recordemos pues la importancia también geopolítica que tiene Yemen, pues no solo está
en la península arábiga, sino también tiene una isla muy bonita. Recordemos las imágenes de esos árboles frondosos que parecen como de un mundo de fantasía de ciencia ficción, que la isla de Socotra, que justamente queda en plataforma africana. Entonces, vemos que no solo en Asia, sino también en el Cuerno de África, como le dijo Camilo, pues no, los ataques en el Mar Rojo no son nuevos, no lo han iniciado los hutíes, o no o son los primeros en utilizar esa estrategia de presión como grupos armados. Pues ya Camilo tocó el tema de los famosos piratas somalíes, pero pues la preocupación real es la continuación del conflicto. No se ve una solución ni corta ni inmediata a esa confrontación, y una opinión bastante personal en cuanto a los conflictos armados, y es que cuando son o tienen un componente étnico religioso, pues es mucho más complejo resolverlos y que haya un verdadero posconflicto o resolución o acuerdos entre las partes. Entonces, esa es la verdad, la preocupación, que esto nos, como les digo, no es algo nuevo, y que muy seguramente a nivel local continuará, continuará. Y pues también ahorita el foco, como lo hemos hablado, pues está a nivel internacional, está es en Gaza, no en Yemen. Y se me hizo muy interesante lo que dijo Camilo. ¿Qué medios son los que están hablando sobre el tema o notificando las noticias de ataques? Pues la BBC y CNN. Hay influencia del gobierno británico y de los Estados Unidos, pero bien él hizo el ejercicio de revisar otras fuentes o prensa de otros lados del mundo, de otros estados, y no están registrando el tema. Entonces, un conflicto netamente de la región local, muchos expertos lo dicen, y como también lo pienso yo, pues no va a tener una pronta solución. Se habla del tiempo para acá, se habla del retiro de las fuerzas saudíes de Yemen, pero pues por un lado no creo que lo hagan que suceda, y por otro lado, pues como lo dijo bien, me gustó lo que comentó Camilo, pues a fin de cuentas a Arabia Saudita le conviene generarle ese cerco, el famoso cerco diplomático, en este caso sí real, a Irán, y aislar a Irán, generar ese aislacionismo. Es realmente lo triste y lo real de esto. No va a tener una solución inmediata, y muy seguramente, como les digo, va a seguir prolongado la confrontación en el tiempo. Digamos que para ir cerrando, además tal vez de conclusiones, una última pregunta. Ya vimos que eso es muy regional, muy local ese problema, pero digamos que en el caso a América Latina, a Colombia, le afecta en algo esta situación, más allá de la parte comercial, que por supuesto todo lo que ya mencionaron, que se demoran más en transportar los productos y eso hace que los costos sean más elevados. Pero este conflicto tiene algún otro impacto en América Latina, en Colombia, o tiene alguna importancia en particular para alguno de estos países de la región. Bueno, yo lo vería no como una consecuencia, pero sí como una lección aprendida que tendríamos que tener en cuenta, de tal forma de qué ocurriría donde existiera algo parecido, por ejemplo, en nuestro canal de Panamá. ¿Qué pasaría si una situación de cualquier grupo que quisiera desnivelar o desorganizar el orden que tenemos, que existe aquí en el hemisferio, hiciera un ataque contra el canal de Panamá? Llámese como se llame, por ejemplo, vemos que en Yemen atacan con aviones no tripulados, por ejemplo. ¿Cómo se está revisando todo este tema? Es importante pues que las autoridades de seguridad aquí en la región, en los países que estamos alrededor del canal de Panamá, tengamos como presente qué ocurriría. No es que tengamos una amenaza tan cercana, pero si alguien quisiera, como lo acabo de mencionar, desorganizar el hemisferio, afectar directamente los intereses de toda la región, podría ser un ataque al canal de Panamá. Puede que haya algún grupo terrorista que lo tenga pensado, puede que no, pero se puede utilizar como una lección aprendida de, oiga, esto está ocurriendo, esto puede pasar.
grupo con pocos elementos tecnológicos, con poca preparación desde el punto de vista militar, puede afectar todo un hemisferio como lo estamos viendo en Yemen. Lo mismo podría pasar acá, con aeronaves no tripuladas, buques no tripulados, podrían llegar a afectar todo el canal de Panamá, bien sea en su parte del Caribe como en su parte del Pacífico. Entonces, es más que como una consecuencia, es como algo que se podría revisar, algo que se podría analizar. Puede nunca dejar de pensar, uno en análisis internacionales, nunca pensó en una pandemia, uno nunca se habría imaginado que habría podido llegar a ocurrir una pandemia y ocurrió. Entonces, pues también hay que tener como cuidado con estos temas de qué ocurriría si algo muy parecido o un grupo terrorista quisiera atentar contra el Canal de Panamá. ¿Cómo nos veríamos afectados a nivel regional, a nivel de país, ya que esto lo producimos desde Colombia? ¿Cómo nos veríamos afectados? Nosotros, obviamente, fuera de Panamá y Estados Unidos, seríamos el país más afectado con esto porque nos desconectaría nuestras dos costas inmediatamente. Entonces, creo que son como lecciones que hay que tener en cuenta y al revisarlas en otros territorios, tratar de analizarlas aquí en algo más local. Juan Pablo, últimos comentarios. De acuerdo con él, más allá, es que afortunadamente la región no tengamos la presencia de un grupo armado ilícito, estilo pues los piratas somalíes o lo que están haciendo los hutíes afectando al comercio internacional. Por fortuna, pues esa no es una amenaza, como lo mencionamos, real en estos momentos, pero sí, sí concuerdo que eso puede ser o lo que está sucediendo y cómo se está abordando ese problema para la región. Puede generar lecciones aprendidas en esta parte del hemisferio y más allá, pronto adicionando las ideas de Camilo, más allá también la preocupación real de un ataque físico, tangible, armado, contra un buque, contra una instalación portuaria, contra el canal mismo, es también el tema ciber, que uno de estos grupos ilícitos o ilegales pues genere bloqueos o afectaciones en el mundo, en el quinto dominio de la guerra, que una vez recordemos, ya tenemos un capítulo que en Voces Globales sobre los temas ciber, que ya de hace un tiempo, pero está, y esa es la preocupación, no solo, como les decía, no solo ataque físico, sino también en el quinto dominio de la guerra, que es el ciberespacio, y que justamente desde la línea de seguridad integral marítima y fluvial del DNP en 2022 identificamos como un riesgo, como una necesidad de fortalecimiento por parte de las instalaciones portuarias a futuro. Todo el tema de seguridad informática y ciberseguridad, que a fin de cuentas, si la instalación portuaria, como dijimos, es importantísima o tiene gran importancia a nivel global o a nivel, pues más que global, también de un estado, pues pasaría de pronto a ser también un tema de ciberdefensa. Aunque pues para el caso colombiano, pues las instalaciones son privadas, pero vimos que todavía hay unas falencias y en el hemisferio ya se han identificado ya otros puertos, los principales del mundo, Singapur, Shanghái, Rotterdam, Amberes, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en ciberseguridad y ciberdefensa. Y lo vimos hace poco en Colombia con lo que pasó en Buenaventura, que hubo un ataque a la DIAN y qué pasó con los contenedores y con el tráfico de comercio en el segundo puerto más importante de Colombia, bloqueado. Entonces sí, lo que les digo, más allá de lo que hemos mencionado, más allá la preocupación, pues como les digo, afortunadamente no tenemos esa amenaza tangible o real de un grupo que afecte el canal, pero sí lo veo más que un ataque armado, sí la preocupación en temas que uno de estos grupos de aquí o de otra zona, pues sí afecte el comercio de manera digital o en el ciberespacio. Vale la pena hacer otro episodio de ciberseguridad. Está más muy chévere. Yo tal vez más allá, pues digamos que conclusiones, tal vez adelantando también la recomendación, como lo decía en otro episodio, es tratar de informarse más sobre África, sobre Medio Oriente, salirse un poco de la región de Estados Unidos y de Europa, porque las cosas que pasan en esos países que de pronto uno no suele escuchar todos los días o que incluso puede no conocer, puede impactar igual de en gran medida pues lo que hace uno a su día a día. A veces escucho
a estudiantes, por ejemplo, de otras carreras que pues no son nada relacionadas con humanidades, ciencia política ni relaciones internacionales, que simplemente no ven noticias porque pues no creen que eso les va a afectar en nada sus trabajos. Y pues eso pues no es cierto. Ellos no saben que cualquier cosa que pase en Yemen, Medio Oriente o algo, sea por algún producto que ellos utilizarán en un futuro en su empresa, pues hace que el costo sea elevado y eso hace que se vean perjudicados porque no podrán terminar algún producto que estén desarrollando. Pero entonces sí, mi invitación es un poco más a estar informados y siempre ver otro tipo de noticias y buscar otros medios para informarse de esto siempre y cuando esté disponible. Y de pronto también sospechar un poco cuando solo pocos medios hacen el cubrimiento de algo. Recomendaciones de la semana. Hoy justo estamos grabando en el día de Super Bowl, a punto de empezar, de hecho. Tenemos a los Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. ¿Quién de los dos se arriesga a decir primero un marcador y empezar con sus recomendaciones? Además, Juan Pablo. Uy, un marcador como tal, O quién no. gana, por lo menos. Sí, sí, el marcador como tal por touchdown, Eso de es pronto puede difícil. ser, siento que puede ser parejo. El partido puede estar parejo por la calidad de ambos equipos, pero pues ya sabemos que hay un favorito de la gente, de todos, y son los Kansas City, los Chiefs. Yo considero ahí que tienen el jugador más valioso ahorita de la NFL, el mejor quarterback en estos momentos, que es Mahomes. Entonces, ese puede ser desequilibrante en el partido y que pensaría que sí, los Chiefs son los favoritos a ganar hoy el Super Bowl, pero no la van a tener fácil. Los 49ers de San Francisco no son un rival fácil y quedó demostrado cómo llegaron al Super Bowl ganándole a rivales que pensaban que podía superarlo y no fue así. Y ya recomendación, alcancé a leer un artículo del 2020, Javier Bordón, el conflicto de Yemen y Arabia Saudita, sin influencia para resolver, pero con motivos para no hacerlo. Un artículo lo encontré pues en redes, en internet, muy conciso y que me gustó justamente lo que se habló hoy. Es un conflicto de vieja data y que no tendrá muy seguramente una solución pronto, y concuerdo con Martín. Estos conflictos tan lejanos en estados tan desconocidos para muchos o para la gran mayoría de ciudadanos de a pie de este hemisferio, si nos dejan, creo que es una conclusión de hoy, revisarlos, estudiarlos y mirar esas lecciones, como lo hablamos con Camilo en las últimas secciones, qué lecciones o cómo han abordado el problema nos puede, o cómo se aborda el problema, bien, mal, más allá de generar juicios, pues qué lecciones nos puede dar en la región y más a comercio internacional, exacto. Algo que pasa en Yemen, pero como decíamos, a fin de cuentas la preocupación real es la afectación al comercio internacional que me va a afectar mi bolsillo. La analogía o el cuento que les comenté, que lo dijo alguien experto en temas portuarios y en comercio internacional, a fin de cuentas si aumenta el flete, si aumenta el costo, si aumenta los tiempos, me va a afectar a mí como ciudadano de a pie el bolsillo y el costo de los productos, tanto de canasta familiar como otros tecnológicos, otros recursos naturales. Entonces, con eso finalizaría el podcast de hoy. Esperamos siempre, es un gusto volver a Voces Globales. Esperamos seguir aportando todos esos conocimientos y experiencia y siempre debatir así con grandes compañeros como los Camilo y como son como los Martín, como lo son otros invitados en el podcast. Gracias, Juan Pablo. Camilo, ¿quién gana hoy? Esta temporada estuvo bastante interesante. Creo que es el Super Bowl, podría decir, como de los últimos 8 o 10 años más equilibrado. Hacía mucho no llegaban dos equipos tan semejantes. Los 49ers vienen con una gran temporada, pero pues yo sí también le voy a los Chiefs. Espero que sea el tercer anillo de Super Bowl de Patrick Mahomes. Me parece un gran atleta, un buen tipo. Creo que merece el tercer Super Bowl. Entonces me iría por los Chiefs de Kansas City.
Como recomendación, pues por cosas así, buscando bibliografía para un trabajo, me volvió a caer en manos una recopilación de cuentos seleccionados de Isaac Asimov. Hacía mucho no leía a Isaac Asimov, lo cual pues es como bueno volver a caer en esa ciencia ficción básica de donde se origina la mayor cantidad de relatos de ciencia ficción del siglo XX. Y es interesante, vuelve uno empieza uno a hacer las analogías, empieza uno a aplicar y a ver cómo mucho de lo que él predijo o vio dentro de sus cuentos lo estamos viviendo hoy con todo lo que es la IA. Ahorita estamos hablando precisamente de la ciberguerra, de los ciberataques, de todo lo que es ciberseguridad. Y cuando uno empieza a leer esto, dice: "Uf, este hombre la tenía bastante clara hace 50, 60 años, que escribió sus libros más famosos". Y creo que para tener como un contexto de lo que es el antes, lo que estamos viviendo y lo que puede ser en un futuro, todo este tema de la IA, es bueno volver a los clásicos como es Isaac Asimov. Entonces, aprovecho pues de nuevo para darle las gracias a Martín por la invitación. Como siempre es un placer compartir este espacio con Juan Pablo y bueno, a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y estén preparados para más episodios. Muchas gracias a los dos por haber estado acá. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Por favor, dejen sus comentarios, respondan la encuesta. Y si quieren hacer parte de estos capítulos, me pueden contactar por LinkedIn. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita